tal? Muy buenas tardes. Soy Rosalba Mejía, subdirectora del Museo de las Constituciones de la UNAM, y les doy la bienvenida a esta charla que tenemos cada mes en el museo, los martes últimos de cada mes. Estamos transmitiendo desde las plataformas de educación a distancia de la UNAM, con transmisión en vivo en el Facebook del Museo de las Constituciones. Muchas gracias por acompañarnos. ¿De qué va a tratar nuestra charla el mes del mes? Pues vamos a hablar a propósito del proceso electoral. Este fin de semana, como sabemos, se realiza este proceso electoral y en ese contexto vamos a hablar con nuestro invitado, que es el doctor Eloy Caloca Lafont, que trabaja en el programa de estudios sobre democracia, justicia y sociedad de la UNAM. Y el tema va a ser los jóvenes votantes, qué elementos tendrán para decidir su voto y cuál es el panorama que ven para tomar esta decisión. Eloy, muchas gracias por acompañarnos en esta charla. Bienvenido. Muchas gracias al Museo de las Constituciones, la Coordinación de Humanidades. Es un gusto estar aquí con esta agradable audiencia. Muchas gracias. Buena tarde. Gracias, Eloy. Pues si me permites, voy a leer una semblanza profesional tuya antes de empezar y pues les comento que el doctor Eloy Caloca Lafont es maestro y doctor en estudios humanísticos y cultura digital por el Tecnológico de Monterrey y la Universidad de Cataluña. Es investigador adscrito al Tlatelolco Lab, que es un laboratorio digital para la democracia, precisamente del programa de estudios sobre democracia, justicia y sociedad de la UNAM, alojado también en nuestra Coordinación de Humanidades. Allí realizó una estancia postdoctoral con el proyecto Más allá de los bots, marionetas digitales en la disputa ideológica del contexto político mexicano. También es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y ha sido profesor en el Tecnológico de Monterrey y otras universidades. Algunos de sus temas de investigación son la filosofía política, la filosofía de la tecnología, los estudios de medios digitales y los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, así como la democracia digital. Pues Eloy, nada más déjame recordar a quienes nos ven por este canal de Facebook del museo que al final de la plática retomaremos sus preguntas, sus comentarios, así es que les invito a que nos dejen en el chat de Facebook sus participaciones. Pues empecemos. Jóvenes y su derecho a votar, ¿cuál es el panorama, Eloy? Y te voy a lanzar una primera pregunta. ¿Cuál ha sido la participación de los jóvenes en las elecciones? ¿Están decidiendo? ¿Qué están decidiendo? Por ejemplo, retomo un dato del 2018, la elección presidencial previa, que nos arrojó que de jóvenes de 18 a 29 años constituyeron el 17% de los votos. Ahora se habla de que en la lista nominal estos jóvenes en este rango de edad constituyen el 30% de la lista nominal. No es una cifra menor y por ahí lo comentábamos cuando te invitaba a la charla, pues que es un buen botín político, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los jóvenes? ¿Cuál ha sido su participación y cómo van a decidir? ¿Qué tal, estimada Rosalba? Buenas noches. Pues mira, me permito hacer dos apuntes previos. El primero es a nombre del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, pues un agradecimiento porque nos hayan considerado, invitado a este espacio y también hacer, pues con toda humildad y generosidad, hacer ver que los datos que voy a exponer y las reflexiones que hoy voy a compartir no se hubieran dado sin un generoso apoyo del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, CONACYT, que nos permitió realizar una investigación profunda a un equipo de investigadoras e investigadores. Es una investigación que sale publicada hoy mismo, se llama Jóvenes frente a las elecciones 2024 y vamos ahora sí a entrar en materia. Los jóvenes que están entre los 18 y 29 años de edad, como bien lo mencionaste, pues representan el 30% de la lista nominal. Pero hay algo muy curioso. Lo primero es que 6.6 millones de jóvenes van a participar en una elección presidencial por primera vez y de estos 1.5 millones participan la primera vez en su vida, es decir, son jóvenes que apenas cumplieron los 18 años. Si matizamos un poco el dato que tú misma nos compartes, estamos hablando de casi 7 millones de personas
que no sabemos aún por quién van a votar. Tenemos sondeos, tenemos una investigación nosotros previa, pero aún está la gran incógnita y lo sabremos pasado el domingo. Pero sí tenemos algunas reflexiones previas de qué les interesa, qué demandan, por qué medios de comunicación se están informando, y de eso vamos a platicar hoy. Pero quiero hacer mucho hincapié en lo que tú dijiste. Lo que ellos decidan, la o el candidato que decidan apoyar, y las agendas que ellos han estado empujando, posicionando a través de redes sociodigitales, a través de foros universitarios, a través de activismos o formas de organización de las comunidades universitarias, van a ser cruciales, no solo en esta elección, sino también en el próximo sexenio, ¿sí? Hay que escuchar a los jóvenes. Las y los jóvenes han sido vistos como una sociedad, digámosle así, unitaria o hegemónica. Los jóvenes en México quieren esto, los jóvenes en México persiguen esto, pero es muy importante decir que no podemos hablar de una sola juventud, sino de juventudes en plural. En México, según su género, sector socioeconómico, digamos como ingreso tanto material como autopercibido, o sea, si ellos perciben que es mucho o poco, según su grado de estudios y según sus múltiples disciplinas o áreas de estudio, pues tenemos todo un gran bagaje, un gran abanico de diferentes posicionamientos, preocupaciones e intenciones de voto muy distintas en las diferentes juventudes. Pero para intentar uniformar el perfil para esta tarde, sí existen agendas, preocupaciones e intenciones que son transversales en toda la juventud. Esto nos dimos cuenta, estimada Rosalba, a través de un estudio que realizamos en 10 universidades diferentes, tanto públicas como privadas. En realidad acudimos a planteles que estaban tanto localizados en Santa Fe, en el norte de la Ciudad de México, en el área conurbada con el Estado de México, en el sur de la ciudad. Obviamente tomamos en cuenta a nuestra querida UNAM, ¿no? Haciendo un sondeo aleatorio entre diferentes facultades. ¿Y qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta, podemos empezar por un tema, si me permites, que es el de los medios de información. ¿Dónde se informan nuestros jóvenes? ¿Dónde consumen noticias? ¿Y a qué voces o a qué analistas o qué espacios periodísticos les agrada más consumir de cara a nuestras elecciones? Bueno, pues sorprendentemente existe por así decirlo, como un lugar común o como una suposición, que las y los jóvenes consumen plataformas de redes sociodigitales, es decir, Facebook, Instagram, YouTube. Esto es verdad que ellos son muy asiduos en estas plataformas, pero para consumir espacios de medios tradicionales. Lo que nos sorprendió es que los jóvenes están consumiendo la prensa, ¿sí? Es decir, el Universal, espacios como, por ejemplo, el Reforma, espacios como La Jornada, ¿sí? Los grandes medios nacionales, pero nos comentan algo muy curioso. Las noticias de estos grandes medios privados y de estos grandes equipos periodísticos me llegan a través de mi página de novedades de Facebook o de Instagram o de X Twitter. Esto nos habla de un concepto que quiero posicionar aquí en la mesa, que es la pasividad algorítmica. Lo explico. Sí, son críticos, están interesados en política, se informan de las últimas noticias, pero esto está filtrado por un algoritmo en sus novedades de redes sociodigitales, y esto hace que los jóvenes tengan muy distantes dietas informativas según su localización geográfica, según su sector económico, según sus preferencias o los contextos y comunidades donde ellos y ellas participan. Y esto corresponde a que cuando hablamos de la intención de voto o proyecto político que más respaldan, los vemos pues convencidos en argumentos, en agendas muy distantes entre sí, vemos esas distancias entre universidades públicas y privadas, entre las y los jóvenes que estudian medicina o ciencias exactas o ingenierías, o los que estudian ciencias sociales. Hay perfiles muy distantes entre sí a través de la dieta informativa que están consumiendo. Entonces, ya para cerrar este primer hallazgo, consumen medios tradicionales, sobre todo prensa, pero vía plataformas sociodigitales y por las novedades que les van apareciendo en plataformas sociodigitales. Y consumen muchos fragmentos o recortes de noticieros y analistas políticos
y les gustan y prefieren, fíjense qué bien habla esto de nuestras comunidades universitarias, los espacios más críticos y menos sesgados, es decir, donde invitan expertos, donde invitan diferentes expertos con ideologías o puntos de vista contrastantes y donde son espacios más proclives al análisis, a la estadística y a la investigación que al sensacionalismo o al abierto partidismo político. Esto hace que no consumen tanto youtubers o influencers nativos de las plataformas, sino que prefieren las mesas de opinión de medios que podemos llamar tradicionales y privados, como Foro TV, ADN 40, Aristegui Noticias o diferentes podcasts políticos. Estos son hallazgos que tengo. No sé si quieras comentar algo. Sí, bueno, es una bomba de información muy interesante, pero bueno, te voy a preguntar algo de lo que ya sabemos la respuesta. Entonces, los jóvenes identifican a los partidos o identifican a las coaliciones, pero no acuden a las páginas de los partidos. Los partidos en sus redes, en sus páginas, han hecho mensajes enfocados a los jóvenes. ¿Qué ofrecen? Sus plataformas están ahí. Pareciera que no, o que los jóvenes consideran que ahí no van a encontrar nada. ¿Ustedes investigaron algo de eso? ¿Vieron algo de eso? Por supuesto, te contesto y vamos a, eso se adelanta a otro bloque de hallazgos, pero con mucho gusto empecemos por ahí. Los jóvenes se muestran sumamente escépticos, críticos y descontentos ante los formatos, vamos a decirle, tanto formatos jurídicos como logísticos. Jurídicos por los procedimientos, las reglas, logísticos por las formas de hacerlo de las elecciones. Están cansados de los mítines, están cansados del discurso abierto en un templete, en una mampara, están cansados de que el voto termine el día en que expresamos el voto y quede en una urna, y eso lo expresaron porque no solo hicimos encuesta, no solo hicimos numeralia, hicimos conversaciones profundas con las y los chicos. Lo que hallamos fue eso. Están cansados del ruido. Ellos dicen que no solo es el ruido entendido como sonido, sino la saturación visual y la saturación de anuncios en plataformas sociodigitales. Ellos comentan que los ataques, los eslóganes, las canciones, aunque son un instrumento de propaganda y de marketing político notable, ¿no? Tienen su función, lo saturan y les hartan incluso. Ellos se muestran cansados ante esos formatos de hacer política y por eso, te respondo, no acuden a los espacios oficiales partidistas, acuden a los medios, a las mesas de análisis o incluso a las investigaciones académicas y a las instituciones. Esto es muy favorable para nuestra universidad, pero para cualquiera, la UAM, la UACM, ellos dicen que confían más en un estudio o confían más en un artículo que emita una universidad antes de confiar en los espacios partidistas. E incluso en los medios que antes mencioné, consumo no significa confianza, hay que hacer el matiz. El que acudan a los espacios de noticias o a las mesas de análisis y se informen, no quiere decir que crean ciegamente en estos periodistas. Son muy críticos y comentan que de su dieta informativa cuestionan diferentes puntos de vista e incluso llegaron a generalizaciones tales como, pues sabemos que los políticos siempre hablarán bien de su facción política o de su partido. Sabemos que en las propuestas siempre nos prometerán ideales y utopías, pero habrá que ver si se harán ciertas. Sabemos que todos están hablando de las mismas agendas, pero la que nos surge es tal. Ahorita hablamos de cuáles agendas ellos les dan prioridad, pero son escépticos, querida Rosalba. Son escépticos, son críticos. Las elecciones parecen quedarles cortas. Mencionan que las elecciones, sobre todo los debates, están muy descontentos ante tanto el formato de debate que vimos hace algunas semanas, como el desempeño de los tres, las y el contendiente en los debates. No tienen reparo en decir que hay propuestas que no tienen sustento, no tienen reparo en decir que hay ataques a la persona e incluso ofensivos y violentos que no tendrían razón de ser. No tienen, y cito, no es una opinión mía, es de nuestros jóvenes, no tienen reparo en decir esa técnica, nos dijeron, de las tarjetitas mostradas en pleno debate para demeritar o atacar, ya no nos funciona, ya no nos convence. Entonces sorprende que son jóvenes bastante críticos. Hay estudios, y cito, tampoco tengo problema en citar, un estudio de la Universidad de Valle de México y del medio Expansión, junto con un estudio, también un artículo de Proceso, detectamos que estas tres fuentes dicen que los jóvenes son apáticos.
Nosotros diferimos, más bien no es que sea apatía, es un descontento movido porque los formatos tradicionales de la elección y de la propaganda política les parecen insuficientes. Apáticos no, porque ellos nos platicaron que tienen formas de activismo y organización, aunque no sea militancia partidista. Tienen grupos de estudio, tienen grupos en donde debaten noticias, tienen chats de WhatsApp donde comparten noticias y desmienten desinformación, y lo hemos visto en dos ejemplos. Se realizó un debate con el generoso apoyo del INE y el PUET-UNAM. En este debate tuvimos una gran cantidad de participantes y finalistas y mesas con distintos temas que físicamente debatieron nuestra comunidad universitaria. Y el segundo, nada menos, es el simulacro electoral que se hizo a través de todas las universidades que quisieron hacerlo del país, en donde la participación fue de cerca de 320,000 jóvenes. Entonces, apatía no hay. Lo que hay es descontento, crítica y una actitud de tomar conciencia política y de renovar un poco las formas de hacer política. Literalmente, vuelvo a citar, ellos nos dicen que están ante formas de hacer campaña del siglo pasado de cara a las necesidades y agendas del siglo XXI. No sé si nos quieras comentar otra cosa. Sí, pues bueno, yo recuerdo que en el partido, el Revolucionario Institucional, su organización institucional, valga la redundancia, incluía la formación de los famosos cuadros políticos. Había incluso una escuela de formación para jóvenes que estaban convencidos de los principios del partido y entonces se enlistaban, se integraban al partido y eran capacitados. Y entonces hacían todas estas filas, estos cuadros de jóvenes, ¿no? Creo que eso no existe más. Mira, ¿Y, querida Rosalba. Sí, y mira, qué ha querida pasado en Rosalba. otros partidos, no? Fíjate, te comparto. Nuestro estudio es ilustrativo, más no representativo. Es decir, Claro. es un estudio con una serie de conversaciones muy profundas y una estadística que se hizo a través de una serie de entrevistas, pero reconocemos que siempre va sesgo en el muestreo porque se hizo en la Ciudad de México y área conurbada. Haría falta ver las necesidades de nuestros jóvenes de comunidades indígenas, rurales, norte y sureste de nuestro país. Pero tenemos como hallazgo que de los entrevistadas y los entrevistados, que fueron alrededor de 50, 93% no ha militado jamás en un partido ni piensa hacerlo. Y 7% ya lo hizo y ya no es activo militante. O sea, ya sea que se registró y ya no va a las reuniones, a los institutos de formación, o que sigue activo pero escéptico. O sea, que va, pero es una militancia en donde está bastante descontento y crítico con el desempeño de ese partido. Todos los partidos, todos los que conforman las coaliciones que hoy van a competir, se muestran descontentos ante esas opciones. ¿Por qué? Porque nos han dicho cosas como que las dirigencias de los partidos les faltan como renovaciones generacionales, como relevos generacionales, que no ven a las y los jóvenes representados en las dirigencias de los partidos, que las diputaciones o los puestos de los cargos de elección popular sí tienen jóvenes, pero, cito con sus palabras, son los jóvenes allegados a las estructuras y las direcciones de los partidos y no necesariamente jóvenes que se han distinguido por su trayectoria, por activismos políticos, por ser líderes genuinamente juveniles o estudiantiles. También ellos comentan que los partidos políticos como estructura, como institución, están muy desprestigiados, que en todos los partidos, parejo, ellos miran como algunas figuras, digamos, controversiales o que ellos desaprueban, siguen formando parte de esos partidos. Y tuvimos esas respuestas de todos los colores y de todos los contendientes actuales, ¿sí? Entonces, sí hay un desencanto de los partidos políticos como institución. Ahora, si nos vamos directamente al Instituto Nacional Electoral como árbitro, como órgano de arbitraje del proceso electoral, pues hay opiniones divididas. Algunas personas tienen amplia confianza en el desempeño del INE y otras y otros jóvenes son escépticos y comentan que el INE no ha atendido o no ha logrado subsanar muchos de los delitos electorales, de las noticias falsas, de la circulación de ataques a la persona e incluso violencia de género con las o el candidato actuales, y se muestran también descontentos ante el INE. Sin embargo, no sé si quieras comentar algo más, podemos irnos a intención de voto, porque sí que hay porcentajes de quién es el proyecto que respaldan. O sea, son escépticos, son críticos, pero al final afirman que sí van a salir a votar y que muchas y muchos sí tienen por quien quieren votar. ¿Podemos pasar a eso
ahorita. No, antes de eso, y es un poco, ya lo has comentado un poco en lo que nos has platicado de estos resultados, me gustaría que nos hablaras de eh, qué arrojó este estudio en cuanto a cómo entienden estos jóvenes, estas diversas juventudes, a la participación política, ya algo has dicho, cómo entienden la participación democrática, sobre todo porque escuchamos frecuentemente de que hay jóvenes que dicen que no les interesa la política o que los políticos o las políticas no los representan. ¿Cómo percibes estos conceptos en los jóvenes? Sí, a ver, nos dio bastante gusto, voy a decirlo abiertamente, que el hecho de que ellos se muestren desconfiados, escépticos, no quiere decir que ellos se muestren apolíticos, ¿no? O sea, no dicen, yo no quiero participar. Ellos valoran mucho el voto. Nos comentaron algunas frases como que, por ejemplo, el voto es un derecho que hay que ejercer, que el voto es el principal derecho de la democracia y que si no se sale a votar es difícil visibilizar un apoyo o un descontento. Entonces, ellos valoran mucho el voto independientemente de su actitud crítica, ¿no? Otra cuestión es el concepto que ellas y ellos tienen de democracia. Se orienta mucho más a la democracia directa que a la democracia partidista o institucional. Muchas y muchos dicen que urge hacer comités ciudadanos, se quejan abiertamente de que la ciudadanía no sepa quiénes son sus representantes legislativos. Nos dijeron las chicas y los chicos, es que si no sé quién es mi diputada, mi diputado, es difícil hacer democracia. Hubo una frase muy bonita y contundente que a mí me gustó mucho, que es que la democracia se teje y no simplemente se asume. Eso lo dijeron las mismas y los mismos chicos. Dicen, mira, la democracia es como un tejido, la democracia es como un proceso artesanal, no es un concepto que está en el presidente, en las instituciones, se hace. Entonces, por ende, nos hace falta mucho como ciudadanía, son autocríticos también. Sin embargo, esto lo podemos escuchar sobre todo de jóvenes que estudian las áreas de ciencias sociales y humanidades. Me parece que sin estigmatizar ni mucho menos, hay una gran cantidad de población que todavía es tan escéptica de los representantes políticos que parece que no está muy interesada esa población estudiantil en, por ejemplo, informarse sobre los marcos jurídicos, cómo funciona una iniciativa de ley, una reforma. Cuestionamos un poco a los jóvenes, por decir un ejemplo, si ellos sabían dónde denunciar algún delito electoral o si saben cuáles son las atribuciones del Instituto Nacional Electoral, porque es muy fácil decir el INE no ha hecho tal cosa, pero no sabemos si tiene atribuciones para hacerlo o no. Muchos lo desconocen, la mayoría. También muchas y muchos desconocen algunos temas básicos digamos, como el panorama político, cómo operan los programas sociales en nuestro país, qué dice la Constitución ante ciertos temas. Entonces considero que sí hay un gran trabajo por hacer todavía en términos de una pedagogía política para la juventud en general, porque si bien ellos son muy críticos y tienen un espíritu muy participativo, muy proactivo y muy destinado a la organización social y colectiva, sí que falta un gran trabajo de pedagogía política, de saber qué hacen las instituciones, cuáles son los marcos jurídicos y cuáles son los mecanismos de participación política, porque me parece que ellos mismos tampoco saben por dónde comenzar si quieren poner una queja, visibilizar una problemática, hacer algún activismo, reunirse con ciertas comunidades. Me parece que incluso eso es algo que les ha faltado. Y vamos a conversar aquí de un tema, un pequeño paréntesis que no me parece marginal y que tengo que destacar. No es menor la pandemia que vivimos por COVID-19, porque cuando yo les preguntaba personalmente en las entrevistas por qué ellos consideran que no han encontrado foros o espacios de participación política o de reunión, sacaban el tema de la pandemia. Decían, mira, yo estudiaba bachillerato, vino la pandemia y mi experiencia universitaria se me fueron 2 años o año y medio. O yo tiendo más a convivir con familiares y personas muy cercanas que con jóvenes de mi edad porque la pandemia hizo que no conociera las comunidades de mi universidad en sentido extenso. No es menor hablar del confinamiento y de la pandemia de 2019 a 2021 o 22. Esa pandemia marcó la vida de nuestras juventudes y de alguna forma fomentó también el aislamiento, la ansiedad, la depresión, la confusión.
¿no? Muchas y muchos de los jóvenes, cuando les preguntamos, esto viene en otro bloque posterior, si gustas, pero cuando les preguntamos qué preocupaciones tenían hacia el futuro, sacaban el tema de la salud mental, de las neurodivergencias. Decían, muchos padecemos depresión, ansiedad, algunas y algunos de nosotros padecemos algún tipo de claustrofobia, de fobia o de algún tipo de trastorno que no nos permite vivir, digamos, libres de una condición que nos limite. Entonces, eso no es menor, estimada Rosalba. Si tomamos en cuenta y posicionamos el tema de la salud mental, del confinamiento, del aislamiento, de la gran crisis económica que muchas familias vivieron por esa situación, pues también podemos entender por qué las formas de organización y expresión de los jóvenes no son las mismas que hace 5 o 10 años, cuando mi generación era universitaria, ¿no? Y otro tema, ya para cerrar este bloque, es que me parece muy relevante que nuestras y nuestros jóvenes comentan que así como faltan espacios de expresión, de liderazgo, de participación en los partidos políticos, también las agendas han envejecido. Unas chicas, y ahí sí chicas que se asumen o se identifican como mujeres, como compañeras, dicen que el feminismo y el ataque a las violencias de género o a la mujer específicamente no es un tema que ellas vean ni tratándose, debatiéndose o resolviéndose en los partidos políticos actuales. También comentaron estar descontentas y descontentos ante ciertas agendas como la protección animal. Dicen, a ver, hablan de medio ambiente y de calentamiento global y cambio climático, pero podemos hacer para que ciertas especies animales se salven, ¿no? Y el hecho de que muchas y muchos de nosotros que nos escuchan, que pertenecemos a generaciones de arriba de los 30, 35 años, consideremos menor estos temas, ya nos habla de un sesgo generacional, porque para estas y estos jóvenes, hablar de animales y hablar de ecosistemas es muy importante, como hablar de género, como hablar también, por ejemplo, de combate a las violencias. Dicen, yo no veo políticas de inclusión a las discapacidades, por ejemplo, a la hora de ir a votar. Yo no veo atención a adultas y adultos mayores que no se pueden salir de su casa. No veo que las instituciones les provean de formas de expresión política adecuadas e inclusivas, incluyentes, pues. Y entonces esto nos muestra que su realidad, lo que hemos llamado en Tlatelolco Lab, el grupo que hoy represento, la subjetividad política del joven, o sea, no es nada más una expresión de voto, yo voy por tal o por tal. Participar en política es formar una subjetividad política, o sea, un conjunto de opiniones, espacios, comunidades, afectos, o sea, emociones, sensaciones en el cuerpo que nos hacen proclives a ciertas agendas y a otras no. Eso es la subjetividad política. Pues la subjetividad política de nuestros jóvenes está atravesada por muchas agendas y temas que ellos no encuentran dentro de los partidos políticos tradicionales. Si quieres, en otro bloque ya enlistamos cuáles son los temas que más les preocupan y con las agendas que más ellos respaldan o que más activismo hacen. Sí, quiero abundar un poquito y sin duda en el museo tenemos algunos puntos de coincidencia. Nosotros que recibimos a muchos jóvenes, que es un museo que principalmente fue diseñado para estos jóvenes en edad de tomar decisiones, bachillerato, licenciatura. Y en efecto vemos los efectos de la pandemia, ¿no? No solo en su salud emocional, como bien lo mencionas, sino en sus capacidades y sus habilidades de sociabilización, que es fundamental cuando queremos hablar o cuando pretendemos que sean jóvenes políticos en el sentido general y completo de la palabra, ¿no? De participación, de convivencia, esto que dices tú, formar comunidades, hacerse de espacios, lugares en donde expresar sus opiniones. Y también nos damos cuenta de que muchos de ellos, los que pueden ser conscientes de estos, de sus derechos políticos, que ven que el voto, solo ven en el voto un derecho político, ¿no? Su derecho político a votar y quizá ser candidato para algún cargo público. Pero es importante y abonamos a esta idea de la necesidad de pedagogía política. Nosotros desde el Museo de las Constituciones, de Cultura Jurídica, cuando vemos la necesidad precisamente de hablar de lo que está diseñado en las instituciones, que se han diseñado las leyes que respaldan la formación de estas instituciones y su funcionamiento, y de incidir en mandar el mensaje de que los derechos políticos van más allá de solo votar o poder ser candidatos a elección popular, sino que existen pues los derechos de reunión, de asociación, ¿no? De asociación política, los derechos de petición también, que son parte de estas actividades políticas,
por supuesto, el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión y que todos estos derechos forman parte del quehacer y de la práctica política, ¿no? Es importante, sin duda, que sepan que son derechos humanos, son derechos políticos consagrados en la Constitución y que los respaldan para poder tener una acción política en el nivel en el que ellos necesitan, en el nivel en el que ellos quieren participar, ¿no? En la exigencia de estas agendas. Y estos temas, sin duda, están también aquí con las actividades en los jóvenes que hacemos, violencias y también las agendas de la diversidad, de los derechos de la diversidad sexogenérica que no aparecieron notoriamente, digamos, en ninguna de las campañas o no han aparecido, ¿no? Y que son precisamente Ok, demandas de estos grupos de jóvenes, sin duda. por Eso es supuesto, fundamental. por No supuesto. hay, no hay conexión, pareciera, por lo que nos explicas y por los resultados de este estudio y que nos vas a abundar más adelante, que estamos en el momento crítico, ¿no? O los partidos voltean hacia esas agendas, cambian sus modos de política, integran a los jóvenes y jóvenes que, digamos, refresquen o renueven las formas de hacer política o que Completamente. ejerzan estos derechos, que los ejerzan, que los conozcan y que los ejerzan, que sean actores, o seguiremos en las viejas tradiciones que están totalmente desfasados y desconectados de sus intereses. Es como lo veo según los resultados que acabas de comentar, ¿no? Completamente, mi querida Rosalba. Mira, hago una invitación, un exhorto o invitación, pues trabajemos juntos, ya que desde el museo hay esa inquietud de pedagogía política y nuestro programa también. Planearemos nuevas cosas. Vas a ver que nos vamos a encontrar y vamos a planear nuevas cosas. ¿Por qué? Te traigo un resultado muy relevante. Cuando se le pregunta a los jóvenes y a las jóvenes si comparten contenido proselitista a favor de una de las candidatas o el candidato que están contendiendo para la presidencia, nos dicen el 22% que alguna vez y que a veces hasta en un tono crítico, como de, ay, hasta creen que con esto, o mira, qué mal desempeño. O sea, no siempre comparten en un sentido de hacer o de ampliar un mensaje, de hacer proselitismo o ampliar un mensaje, también crítico. Pero bueno, 22% nos dicen que ellos sí han compartido contenido político. Cerca del 70%, Rosalba, han compartido contenido sobre violencias a la mujer y sexodivergencia, medio ambiente, acceso a recursos naturales como el agua, trabajo digno, salario digno, seguridad social y oportunidades de educación. Cuando uno le pregunta a los jóvenes si les gusta la política, su respuesta es que no. Cuando uno les pregunta si siguen estas agendas, todos 70% nos dicen que sí. ¿A los jóvenes les agrada la política? Sí, pero no la política partidista tradicional o con los formatos electorales, otro tipo de discusión política. O sea, la discusión de las problemáticas que le competen, por ejemplo, a la ciudadanía. El tema del transporte público y de la movilidad también salió muy favorecido en estas agendas, también les interesa a nuestros jóvenes. Otro tema que es crucial y que ellos y ellas también están poniendo sobre la agenda es lo que ellos mismos me lo enseñaron, ellos mismos nos lo dijeron a los investigadores, entornos libres de riesgo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros en un afán de interpretarles les decíamos, ¿te refieres a crimen organizado, violencia en las calles, inseguridad? No, es que eso es parte de los entornos de violencia, pero también hay violencias domésticas, también hay todo tipo de hostigamiento dentro de los entornos laborales, también hay impunidad dentro de las universidades en el tema de acosos y abusos sexuales, también hay un tema de violencias, por ejemplo, mediáticas o comunicativas. Me dijeron, hay contenidos de diversión o de humor que son profundamente violentos. Entonces necesitamos nuevos activismos para entornos libres de violencia. O sea, tienen una conciencia bastante revolucionada en lo que es la violencia, en lo que es el combate a la violencia, en lo que son comunidades más incluyentes y más pacíficas y más horizontales. Me parece que ellos tienen propuestas muy, muy interesantes de cómo hacer comunidades más proactivas y menos competitivas. Pero ¿qué pasa con nuestras juventudes? Que como tú y yo hemos sufrido los estragos de vivir con una condición que podemos llamar una condición post-neoliberal, global, no de administraciones, no tal sexenio, tal candidato o tal presidente, no, hablemos de una condición del mundo, de la historia del mundo, en donde la privatización de muchas oportunidades, el desempleo,
las desigualdades en términos de ingreso y en términos de accesos, las desigualdades de privilegio, por ejemplo. Es alarmante que un dato que consultamos como marco teórico de este estudio, 1 de cada 10 familias que están en un ingreso de clase media, baja o baja, pueden costear o solventar que sus hijos y hijas jóvenes vayan a la universidad. Es 1 de cada 10, es una minoría enorme, ¿no? Va a aumentar la matrícula y va a aumentar las graduaciones, se prevé, para el próximo año y el próximo sexenio. Esto porque, pues haciendo un seguimiento de las comunidades universitarias, se prevé que haya más graduados. Pero estamos en un país, Rosalba, donde el índice de desempleo es de casi el 6%. Entonces, las y los jóvenes, bueno, se van a graduar, pero las van a integrar filas de desempleo. Muchas de nuestras jóvenes y nuestros jóvenes nos dijeron que hasta preferirían ser autoempleados. Pero cuando uno ve el nivel de ingreso del autoempleado, o sea, las personas que trabajan para aplicación, las personas que inician un pequeño negocio, las personas que se deciden a lo mejor hacer comercio electrónico, o sea, comercio por internet, las ganancias, los réditos de esas actividades no sacan a las personas de la precarización. Entonces, cuando vemos este contexto, vemos por qué en la juventud hay una amplia preocupación porque los partidos políticos y la política tradicional voltea a ver estos problemas. El tema de la oferta educativa, por ejemplo. Ellos siguen demandando que las universidades tengan más espacios para estudiar, sobre todo la educación pública. Y el hecho de que se abran nuevas ofertas educativas o nuevas universidades, lo celebran, como también celebran las becas o las pensiones y apoyos para sus papás y sus abuelos. Pero sí que nos dijeron, pero seguimos viendo cómo las universidades y la oferta educativa crece en los entornos urbanos y en los entornos rurales o periféricos no la hay. Por eso es que ellos nos contaron el fenómeno de mucha migración de las juventudes a los centros urbanos. En el caso de la Ciudad de México, las personas que vienen de los municipios de Estado de México va creciendo y cada vez es mayor. Esto pues no está mal. Obviamente las universidades son espacios plurales donde recibamos a todo el que quiera venir, pero esto impacta en cuanto a infraestructura, calidad de la educación, obviamente la oferta educativa en sí. Entonces, el ampliar nuevos espacios, oferta educativa, hacerla más amplia, y el ofrecer educación de calidad, ¿no? Es crucial para nuestros jóvenes. También nos hablaron de eso. Y ya para terminar, tocó un poco el tema ambiental. También nos dijeron, obviamente, que quieren ver resultados en cuanto a calentamiento global, cambio climático, protección animal, como ya antes lo detallaban. Y en el tema de medio ambiente, ellos dicen que les preocupa mucho, no nada más que no ven marcos regulatorios y medidas para frenar la contaminación, sino que no ven una conciencia y ética ciudadana relacionada con el cuidado y preservación de los ecosistemas. Dicen, hasta en los años 90 e inicios de los 2000 veíamos campañas, veíamos preocupación, pero vemos cómo el tema ambiental se ha dejado de lado, ¿no? Entonces yo solamente también invito, en aras de crear un diálogo más amplio, que veamos factores históricos y estructurales. No nos limitemos a decir que todas estas problemáticas son la culpa de un sexenio, de una administración, es que fue tal, fue tal partido. Son, digamos, como toda una circunstancia incluso global e histórica que nos trae un mundo post-neoliberal que hace que ya en lugar de fomentar los ataques y señalamientos entre partidos, a los partidos y a las candidatas y candidatos les surja voltear a ver las problemáticas, porque las problemáticas nos desbordan y las y los jóvenes están muy conscientes de ello, estimada Rosalba. Gracias, Eloy. Pues, sin duda, esto que hablas de la agenda medioambiental, ¿no? Pareciera que, ay, no hay agua, o las sequías, y las granizadas, el clima extremo es sí, el calentamiento global, ¿no? Pero, como bien dices, ¿desde cuándo, desde qué décadas no hay políticas públicas sistemáticas y que vayan más allá del sexenio, ¿no? Que sean realmente programas a largo plazo y que den resultados? Y también esto está vinculado con los compromisos internacionales de México. Tenemos infinidad de tratados firmados con compromisos de protección del derecho al medio ambiente sano, como dice nuestro artículo constitucional, pero como bien sabemos, una cosa es que está en la Constitución, otra cosa es que haya toda una infraestructura y políticas públicas para garantizar el ejercicio de ese derecho
a nivel universal, ¿no? Como es una de las características de estos derechos humanos. Sin duda es importante, como bien dices, tener el contexto y ver qué se ha hecho, qué compromisos tiene México y cómo los ha cumplido o en qué medida los ha cumplido y qué no, y entonces qué falta para incidir en la aplicación y en el diseño de estas políticas públicas que hacen falta, ¿no? Estas Claro que sí, agendas que claro que como sí. tú mencionas, bien lo has dicho, sí hay oferta de abrir más universidades en el campo, en la ciudad, pero como bien mencionas, la calidad de la formación de estos jóvenes egresados y de la mano va lo que te señalaste también, qué tipo de empleos, ¿no? Porque puede haber muchos empleos, se pueden generar miles de empleos en este mes o en este año, pero ¿en qué condiciones? La precariedad laboral que parece que fuera la condición normal de estas generaciones que acceden por primera vez a un empleo, ¿no? Sí, Y incluso algunos jóvenes, perdón que te interrumpa, algunas y algunos jóvenes nos hablaron de dos problemáticas que ven generalizadas, sobre todo en las universidades públicas. La incorporación tardía a la universidad, o sea, muchas nos dijeron y muchos nos dijeron, fíjense, bueno, yo soy profesor, entonces así me trataba, fíjese, profesor, fíjese, profesor, que antes los estudiantes iban de los 18 años a los 23, 24, ahora vemos de los 18 a los 30. O sea, vemos muchos jóvenes de 27, 28 años que no tuvieron la oportunidad de ingresar previamente al entorno universitario y también la incorporación tardía al mundo laboral. Dice, uno sale de 24 o 26 años y se da cuenta de que por la falta de oportunidades va pidiendo su primer crédito, va haciéndose de digamos, una primera estrategia como de cotización para una pensión, de ese tipo de derechos que también son políticos, como tú lo señalaste, muy tarde, hasta los 30 años tal vez, porque antes no tuvo la posibilidad en lo económico de poder insertarse dentro de esa población, digamos, activa, ¿no? O sea, no es una cuestión solamente meritocrática, es que los jóvenes no se quieren graduar o no quieren trabajar, no es de querer, muchas veces no tienen la oportunidad de poder hacerlo, ¿no? También nos sorprendió que una gran cantidad de las y los entrevistados jóvenes apoyan económicamente en su núcleo familiar. Los que se dedican como estudiantes de tiempo completo siguen siendo mayoría, o sea, cerca del 80%, pero hay un 20% que tiene que aportar a la economía familiar y está estudiando la universidad. Y de esas personas que aportan a la economía familiar, pues lo hacen a través de empleos completamente dignos, pero precarizados, ¿no? Repartición de alimentos, empleos de mostrador, algunos son conductores de aplicación, otras personas se dedican a las ventas a través de internet y la misma entrega de los artículos que van vendiendo, pues los exponen a una serie de problemáticas de movilidad, de pues que están por toda la ciudad haciendo estas labores, no cuentan con seguridad laboral, no cuentan con un tipo de contratación, es decir, son problemáticas que pareciera, va a decir nuestra querida audiencia, estaban hablando de elecciones. Bueno, es que son las agendas que más allá de este domingo y de ya sea por quién van a votar y quién nos represente, seguirán acompañando a las juventudes. Otro tema que no mencioné y fue relevante en las entrevistas es el tema del fomento a la cultura y la agenda artística. Muchas y muchos jóvenes nos dijeron abiertamente, yo estoy estudiando una ingeniería, yo estoy estudiando medicina, pero me encantaría poder tener una segunda carrera prolija en el tema del ballet, en el tema de la pintura. Yo practico esta arte desde hace décadas, o sea, desde niños, ¿no? Desde que yo iba en la primaria, pinto, pero no he hallado becas o no he hallado de oportunidades que me fomenten a la par de mi carrera universitaria una carrera artística, ¿sí? Ni se diga aquellas personas que se dedican profesionalmente a las actividades de artes plásticas, diseño, danza o algún tipo de deriva artística, ¿no? Ellos y ellas nos comentan que es urgente una agenda artística y un programa artístico sustentable para nuestras juventudes, ¿no? Eso tampoco lo ven dentro de las propuestas de y el aspirante actuales, ¿no? Y para finalizar esto de los temas, por ejemplo, una frase, cito a una joven de una entrevista, ella dijo, la falta de educación se traducirá en más y más violencia. Y es cierto, o sea, tienen el tema de la oferta educativa, tienen el tema de la calidad de la educación, tenemos el tema de crimen organizado y entornos de violencia, pero ella, como dice, si no atendemos a las dos agendas paralelamente, un día se juntan. O sea, en un futuro, la falta de educación se traduce en violencia. También el tema de regular
medios de información y plataformas digitales salió. Están muy descontentos de la desinformación. Dicen que ellos están muy enojados por recibir tantas noticias falsas, tantos contenidos alarmistas, tantos contenidos con un ataque claro a cualquier candidata o candidato actuales. Entonces, otra cita que se me hace interesante es: el ciberacoso, el bullying, los bots son preocupantes y nadie los está atendiendo. Necesitamos mejores reglas. Y otra cita: necesitamos salud integral para garantizar entornos más saludables en lo físico y en lo mental, porque solo así entenderemos mejores condiciones laborales para el futuro para todas y todos los jóvenes. O sea, fíjense cómo los jóvenes ya están viendo las agendas políticas como algo holístico. A diferencia de nuestras generaciones, no están haciendo una lista de agendas como violencia, educación, salud y por separado el tema ambiental. Su subjetividad, que es más holística y más compleja, los lleva a ver todo unido, ¿no? Lo económico no se separa de la salud, que no se separa de la educación y que no se separa de reducir los entornos de violencia, ¿no? Eso es interesantísimo. Claro, y retomo algunos de los ejemplos que nos comentabas que arrojó este estudio. Por ejemplo, jóvenes que tienen que emigrar de algún municipio del Estado de México, vivir en condiciones con cierto grado de precariedad. Además, tienen que trabajar, tienen que estudiar y contribuir económicamente con su familia, ¿no? También eso impacta en las dinámicas familiares y que es un tema, precisamente regresando a esto, que ven temas integrales, ¿no? Que los afectan no solo a ellos, sino a sus dinámicas y a sus relaciones familiares y de comunidades y de amigos, ¿no? Que es fundamental y que ya lo ven así. Sí, estimada Rosalba, y con un poco de, pues con un poco de consternación o de preocupación le externo a nuestra audiencia. Me parece que pues estamos a un paso de las elecciones, estamos a un paso de la llamada veda electoral, ya vamos a entrar a un periodo de silencio y luego de la jornada, ¿no? Y según hemos estado haciendo un seguimiento tanto de los discursos, de los programas, de la imagen pública de la candidata, tenemos un programa en el PUETS, un programa de televisión que se transmite por YouTube, o sea, una transmisión que se llama Redes en Contexto. Véanla, porque son temáticos. Entonces hemos hablado de discurso político, imagen política, hablamos uno de elementos de propaganda. Los temas tienen que ver con comunicación y elecciones, pero ahí hemos hecho análisis sobre las y el candidato actual. Nuestra gran conclusión, estimada Rosalba, es que, perdón que hable un poco fuerte ante todos nuestros contendientes, pero hay una oportunidad perdida en términos de las agendas juveniles. Hay muchos temas que faltaron, hay muchísimas agendas que nos dijeron más los jóvenes con mayor precisión, preocupación, actitud de cambio, digamos como valentía, que los mismos contendientes actuales. Esperemos que quien nos represente a partir de la próxima semana, ya como electo y que entre en vigor a partir de finales de este año, pues tenga una mejor estrategia para escuchar a los jóvenes, para abrirles espacios de expresión o foros, para llamarlos a participar directamente a la toma de decisiones y finalmente que pueda crear iniciativas, reformas, programas, instituciones que le sirvan a nuestras juventudes, porque hasta hoy las juventudes no se ven representadas en las y el candidato. Podemos hablar de intención de voto, me parece que es un estudio académico y lo podemos revelar. La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, es la más respaldada por los jóvenes, con una de nuestros entrevistados, hay que obviamente hacer ese matiz, por supuesto, con el 40, y ahora te digo, con el dato del 43% de preferencia. La candidata Xóchitl Gálvez de Fuerza y Corazón por México tiene el 10% y Jorge Álvarez Maínez 3% de Movimiento Ciudadano. Pero aquí viene el dato interesante, estimada Rosalba. Esto no nos exime de que hay una cantidad de 34% de entrevistados que aún no saben por quién votar y que quieren votar, pero dicen, pero no entiendo aún por quién. Un 11% que está dudando si votar o no, un 9% que no va a votar, que dice yo desgraciadamente no sé por quién, entonces no voy a salir a votar. Y esto nos habla, Rosalba,
de que a pesar de que hay respaldo a las tres contendientes actuales, no están plenamente convencidos con ellos, sino que hay dudas, hay críticas y sobre todo, aún las personas que respaldan a Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez o Jorge Álvarez Maínez son críticos con sus proyectos, ¿sí? Siempre hay un pero, siempre hay un corolario a las respuestas. Yo votaría por, pero en su agenda nunca menciono esto. Yo votaría por porque me parece esto, sin embargo, en su agenda le hace falta esto, o no me gusta esto de tal contendiente. Entonces, fíjate cómo esto respalda lo que hemos venido comentando a la última hora, que son juventudes muy críticas. Para terminar, porque sé que el tiempo nos apremia, se me hizo muy bella esta parte del estudio, te leo un poco. ¿Cuál es el candidato que ellos quisieran ver o candidata que ellos quisieran ver? Quisiera ver, cito, un candidato o candidato con conciencia económica y social, un político que visite todo México, que se acerque a todas las comunidades y que muestre empatía y escucha con las personas, sobre todo menos favorecidas, que tenga capacidad de planear y negociar a futuro, que no solo piense en su sexenio, sino en las tareas que desempeñaremos como México los próximos decenios. Preparación y experiencia. No bastan los estudios formales, que tenga experiencia en la función pública y que haya demostrado que bajaron indicadores y se atendió a problemáticas actuales. Solo son 5, ¿eh? Voy. Elocuencia. No solamente que hable bien en público, sino que convenza con argumentos ante las problemáticas que se le proponen. Y finalmente, el último es representatividad real, que haya demostrado que cumplió su palabra con diferentes comunidades y que tiene respaldo y legitimidad por la misma ciudadanía y no solamente ataques o cuestionamientos. Sabemos que es el ideal, que es un poco utópico, pero así se están expresando nuestras jóvenes y nuestros jóvenes. Entonces, pues nos toca escucharlos, nos toca incluirlos y fíjate nada más qué bello cierre de este estudio, qué candidato quieres ver y lo tienen muy claro y además es un candidato que todas las generaciones queremos ver también. Me parece que estamos ante juventudes conscientes, activas, críticas y participativas, sin embargo, muy molestas con la política tradicional. Claro, sí. Oye, y bueno, infiero que el estudio lo hicieron a partir solo de las tres candidatos a la presidencia, ¿sí? Porque Sí, porque no, cabría notar que si bien ahorita es la elección, una de las elecciones más importantes, no perder de vista que dentro de este sistema democrático de representación, pues también voltear a ver a las figuras de los representantes, ¿no? Los diputados, los senadores, y a nivel local, las alcaldías, los municipios, ¿no? Los ayuntamientos, porque serían los representantes o los candidatos que pueden ser más cercanos a los intereses inmediatos de los jóvenes, ¿no? Que esto por también supuesto, choca por con lo que supuesto. hemos dicho de la necesidad de esta cultura, de esta pedagogía política, porque muchos no saben ni quiénes son, muchos no los identifican o no los reconocen como vecinos, que se supone que son vecinos de las demarcaciones en donde habitan, y que es en donde se podrían hacer o revivir o fortalecer estos comités ciudadanos de los partidos, que se supone que tienen Claro, casas, perdón, en donde los representantes reciben a la población, a los claro, vecinos claro, y claro. pueden establecer diálogo con ellos, ¿no? Dos apuntes rápido, querida Rosalba. Un apunte, no nos lo dijeron los jóvenes, las jóvenes, pero creo que estamos muy centralizados en términos políticos. O sea, pensamos en las necesidades, en las agendas problemáticas de Ciudad de México y anexos, pero seguimos sin debatir desde el centro del país. El resto del país, México es amplísimo, diverso y tiene problemáticas muy regionales o muy locales que no estamos visibilizando. Y la segunda, que esa sí la dijeron nuestras y nuestros jóvenes. El tema que tú lo acabas de hacer ver, el tema del cómo. Todas y todos después de las conversaciones dicen, yo quisiera participar más, yo quisiera visibilizar más mis demandas y mis necesidades, pero ¿cómo empiezo? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me presenta con mis legisladores más próximos? ¿Cómo aprendo de los marcos jurídicos? Tuvimos más impacto, además del estudio, tuvimos un amplio impacto de que nos dijeron, como programa de democracia de la UNAM, ¿qué tienen para mí? ¿Dónde leo? ¿Cómo me informo? Entonces, la tarea que tenemos que hacer como universidad, el Museo de las Constituciones, las instituciones públicas, es titánica, ¿no? Desde ya para irnos despidiendo, yo sé que el tiempo apremia, pero el PUETS UNAM hacemos una enorme labor
de informar a partir de las redes sociodigitales tendencias de opinión. Ese es de un equipo que se llama Tlatelolco Lab, es un laboratorio de datos para la democracia. Tenemos una revista estudiantil. Si alguien nos está escuchando y está dentro de la población universitaria de la UNAM, pero también de otros espacios, lo puede hacer llegar. Tenemos un espacio para ustedes jóvenes, se llama Goya. Es una revista de opinión política para nuestros jóvenes. Tenemos también talleres ciudadanos en el PUEX UNAM. Tenemos publicaciones tanto periódicas, la que se llama Revista Tlatelolco, como informes de distintos temas. Y también físicamente nos pueden buscar tanto en nuestra página web, que es puedsjs.unam.mx, o en el piso 10 y 13 de la Torre Tlatelolco, del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco. Somos un espacio abierto, incluyente, y queremos que las y los jóvenes se sumen para que no parta solamente, no todo termine en este estudio, que sigamos escuchando a nuestras juventudes. Será un gusto. Muchas gracias, Eloy. Pues bueno, quiero agradecer las preguntas. Araceli Sosa desde muy temprano nos mandó varias preguntas, creo que ya fueron todas contestadas en lo que hemos abordado. Muchas gracias, Areli. Y precisamente como parte de esta contribución de la universidad, agrego a todo lo que nos has comentado que hace el programa universitario. Los invito a que visiten en nuestra página museodelasconstituciones.unam.mx una exposición digital sobre el derecho al voto, que precisamente se llama Tú decides, tu voto es tu derecho. Hay una serie de infografías que hablan en general de qué es una elección, cómo pueden votar, los tipos de voto. Hemos escuchado últimamente mucho que el voto de castigo, cuáles son los votos que se han registrado y precisamente hasta abajo de este espacio en nuestra página web tenemos dos vínculos, uno al programa universitario, a la página en donde tiene todo lo que nos has comentado, y otro al INE, simplemente para que ubiquen su casilla. Con esta reestructuración que hubo de distritos, quizá no sea la misma que conocen a la que han ido a votar sus padres o sus familiares, para que sepan a dónde ir a votar. Y nos pregunta Arely, ¿cómo se llama el programa de YouTube que tiene el maestro? ¿Si puedes repetir el que comentabas, el programa de YouTube? No es mío, no es mío, es del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Ahí, estimada, vas a poder escuchar a los diferentes investigadores de nuestro programa. Se llama Señal Tlatelolco. Lo puedes visitar a través de la página que ya dije, puedsjs.unam.mx. Ahí están los enlaces a los episodios y con mucho gusto. Hemos hablado en Señal Tlatelolco de feminismos, el aniversario del movimiento Yo Soy 132, agendas como comunidades indígenas, movimientos sociales y movimientos universitarios, redes sociodigitales, tecnología y adicción a las pantallas. En fin, tenemos ya más de una veintena de misiones y será un gusto que nos escuches y mándanos tu opinión, por favor. También si alguien quiere comunicarse directamente conmigo o con cualquier de los profesores del programa, tenemos un correo directo que sería tlatelolcolab, todo junto, @pueds, PUDJS.unam.mx. Mándenos un mensaje. También si detectan algún tipo de fraude electoral o de conducta fraudulenta en esta jornada o de desinformación y noticia falsa, si están confundidos y dicen, me llegó esto a WhatsApp, ¿será real o no? Nosotros tenemos un equipo de investigadores de combate a desinformación y un área jurídica que vincula y les asesora para levantar una denuncia ciudadana ante el INE. Con mucho gusto. Muy bien, muchas gracias, Eloy. Pues recuérdanos el nombre del estudio que van a presentar en una hora. Invítanos, invítalas a quienes nos están viendo para ver en dónde se pueden conectar. Va a ser una presentación pública, supongo, o redes. No, solo es una publicación, sale a la emisión. El día miércoles, a ver, vamos a contextualizar. En una hora más o menos, a las 8 de la noche, se libera el enlace y la publicación para que lean estos mismos hallazgos. Es un estudio que se va a llamar Jóvenes frente a las elecciones 2024, medios, opiniones y participación. Va a estar liberado en nuestro sitio web, pueds.unam.mx. Van a hallar ustedes un banner, le dan clic y de ahí se despliega el estudio con todas sus gráficas, imágenes. Es un estudio interactivo muy, muy bonito, muy potente. A partir de mañana ya está. Y a partir de mañana. Y la presentación pública, digámosle como evento,
Va a Sí, ser sí. un programa de Señal Tlatelolco. Por favor, sintonícenos. Mañana miércoles a las 8 de la noche, igual en nuestra página, tenemos una invitada que es la doctora Olivia Domínguez Pérez, experta en juventud y política. Tenemos a 4 investigadoras e investigadores de nuestro programa: Fernando Ruiz Molina, Lorena Treviño, Laura Ivonne Quiroz Castillo y yo. Y en otro bloque a unos jóvenes de la UNAM que nos van a hablar de sus perspectivas. Perfecto. Pues muchas gracias, Eloy. Es un gusto, Eh, ha sido un placer, de verdad. Qué espacio tan útil, tan ameno, y pues sumemos esfuerzos. Sumemos esfuerzos y precisamente ya lo habíamos comentado antes de iniciar esta transmisión, que nos juntemos después para ver, ajá, qué pasa después, si ya todos fueron o no fueron, qué pasó el 2 de junio y luego cuál Claro, es el claro, panorama, qué pasa, qué ocurre claro, en términos institucionales, analicemos qué jurídicos, de retos agendas y tiene demás, quiénes ya quedaron, o el próximo que venga a exacto, gobernar, qué retos este, enfrenta y qué le así. vamos a demandar como ciudadanía, Exacto. ¿verdad? Lo organizamos y prometemos a quienes están escuchando que tendremos una charla sobre el qué pasó después del 2 Con de junio. todo gusto. Muchas gracias, Eloy. Y pues bueno, nuevamente te agradezco por estar en este espacio. Ha sido muy interesante y sin duda se quedan muchas cosas en la mesa, pero conectarnos y ver los resultados de este programa que van a presentar va a ser un complemento y una fuente de información fundamental para conocer, tener más información y tomar decisiones ya dentro de 4 días. Con mucho gusto, y si me permite nada más decir, de parte del director del PUETS UMA, el doctor John Ackerman, y de parte de todas y todos quienes integramos el PUETS de la UNAM, ha sido un placer estar aquí, porque yo represento todo el trabajo colectivo de todo el programa. Estos estudios son un esfuerzo colectivo de cerca de 50 personas. Así es, muchísimas gracias, Eloy. Felicidades por este trabajo. Y pues es apenas empezar, ¿no? Con estos estudios que son sin duda representativos de lo que está ocurriendo, de lo que piensan nuestras juventudes. Con Y mucho pues gusto. sí, muchas gracias.